Muy bien, vamos a ver la definición básica. Es lo que a mí me sirve un campo eléctrico, ¿sí? Yo ya les compartí el video de Quantum Fracture, donde me habla un poquito de qué es el electromagnetismo. ¿Por qué se compara mucho la parte de que nosotros estábamos buscando con electricidad y magnetismo? Es porque existe una nueva teoría que se llama electromagnetismo, la cual nos dice que tanto los imanes como las cargas se comportan de igual manera, ¿sí? Se comportan igualitos, igualitos, no hay ninguna diferencia, si entre las dos tienen las mismas teorías, ¿sí? Entonces vamos a ver. Nosotros tenemos aquí una carga, ¿sí? Una carga Q1 y una carga Q2, ¿sí? Estas dos cargas nosotros ya sabemos que se están atrayendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cómo se llama esa fuerza que hace que lo bien se atraigan o bien se separen las cargas? Fuerza electromagnética. En este caso sería la fuerza electrostática. Sí, también existe la fuerza Eso. electromagnética, ¿no? Pero ahorita es la fuerza electrostática, que estamos hablando de electricidad, ¿sí? Esta fuerza electrostática nosotros ya dijimos que puede ser o bien de atracción o bien de repulsión, dependiendo si las dos cargas son las mismas o son dos cargas positivas o dos cargas negativas, pues se van ¿qué? A alejarse, ¿sí? Como en este caso, en el ejemplo, la carga Q1 y la carga Q2 se alejan, ¿sí? ¿Por qué? Porque son del mismo signo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hace que estas fuerzas se alejen o cómo los físicos lo realizaron o hicieron que existan estas fuerzas? Pues sí, simplemente realizando un campo eléctrico. ¿Qué quiere decir un campo eléctrico? Vamos a ver en su libro, ¿sí? Déjenme compartir su libro, está aquí. Muy bien, a ver, en la parte del campo eléctrico nosotros tenemos la siguiente definición. Si ven aquí está una carga negativa y una carga positiva. Déjenme abrir en PDF ya. Entonces nosotros teníamos las cargas, ¿sí? Nosotros teníamos que en estas dos cargas va a existir una fuerza llamada la fuerza electrostática. ¿Sí? Lo que se inventaron los físicos, nosotros ya sabemos que aquí vamos a decir que la Tierra, ¿sí? Vamos a dibujar un círculo que no parece círculo, que va a ser la Tierra, ¿sí? Nosotros sabemos que la Tierra tiene un rango donde están todos los satélites, ¿no es cierto? Donde están girando alrededor de la Tierra, ¿sí? Nosotros sabemos que estos satélites no se caen, ¿sí? ¿Por qué no se caen? Porque están justo en un punto neutro, donde si se alejan más, pues se van a empezar a alejar y se van a empezar a mover alejándose toda la vida, que fue el caso del satélite que dieron aquí en Ecuador, que fue el satélite Pegaso, que calcularon mal y pues el satélite Dios sabe dónde esté. Empezó a alejarse de la Tierra, pues nosotros sabemos por leyes de Newton que si algo está moviéndose en el espacio, ¿sí? Con una velocidad constante, pues se va a quedar moviéndose con una velocidad constante a menos que venga otra fuerza. Entonces eso es lo que le pasa, no existe rozamiento en el espacio, entonces fue moviéndose para toda la vida y sigue alejándose, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que estos satélites pasan siempre girando alrededor del Sol, ¿por qué? Por una fuerza de atracción. Nosotros ya sabíamos que esta fuerza de atracción es debida ¿a qué? A un campo gravitacional que se hacía mediante el ejemplo de una sábana y ustedes ponían en la mitad de un balón, ¿sí? Que ya los he repetido muchas veces. Ese es el efecto de atracción que tiene. Ahora, nosotros sabemos que lo mismo que pasa con el planeta. Bueno, aquí está la Luna, vamos a decir que esta es la Luna y esta es la Tierra, ¿sí? La Luna se siente atraída por la Tierra por ese mismo efecto, por el efecto de la gravedad. Ahora, este ejemplo en medidas grandes, se puede llamar, pasa lo mismo con las partículas, las que tenemos aquí, ¿sí? La carga Q que tenemos aquí, una carga puntual, va a ser atraída por la carga Q1, ¿sí? ¿Por qué se realiza eso o cómo se explica? Nosotros ya sabemos que cuando estamos hablando de la Tierra y la Luna, ¿sí? Eso ya se explica mediante la gravedad, ¿sí? La gravedad es la fuerza que atrae estas dos cargas entre la Luna y la Tierra. Pero en cambio, nosotros no sabemos en las partículas más pequeñas de dónde sale esta fuerza de atracción. Entonces, de ahí es donde se inventó el famoso campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico que nosotros conocemos fue creado por Faraday. Faraday fue un físico
experimental que pasaba haciendo diferentes ensayos con partículas exactamente y veía su comportamiento. Entonces él nos creó todo lo que se llama el campo eléctrico actual, ¿sí? ¿Qué era este campo eléctrico? Pues muy bien. Vamos a dibujar de igual manera que en la Tierra, en este partícula, vamos a dibujar un círculo, ¿sí? Entonces, si la partícula se encuentra en cualquier parte de este espacio, de este círculo que tenemos aquí, va a tener la misma fuerza de repulsión, ¿sí? Si yo le pongo aquí la carga, va a ser la misma fuerza. Si le pongo aquí la carga, va a ser exactamente la misma fuerza. Sí, si yo le pongo una carga por acá, va a ser exacta la misma fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos la misma distancia, ¿sí? Tenemos la misma distancia. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta fuerza, esta carga Q que tenemos aquí, le pongo más lejos? ¿Va a ser la misma fuerza o va a cambiar su fuerza? ¿Están ahí, chicos? ¿Va a ser la misma Sí, fuerza o Licen. va a cambiar? Dicen, ¿Va a cambiar la fuerza? no, ¿Seguros? no, ¿Qué es lo que ha cambiado? La distancia. Y si cambia la distancia, ¿me cambia o no me cambia la fuerza? Recuerden que mientras más lejos estén, menos fuerza va a existir. así. Sí, mientras más cerca se encuentren de la carga, va a existir más fuerza. Entonces aquí, ¿cambió o no cambió la fuerza electrostática que tienen de este punto a este otro punto? Sí. Sí, que va a cambiar. Entonces, del punto 1 al punto 2 va a cambiar la fuerza que existe. En el punto 1 va a existir una fuerza mayor que en el punto 2. ¿Por qué? Porque se está alejando. ¿Sí? Entonces, toda esta representación se hace demasiado complicada si yo empiezo a estudiar punto por punto, ¿sí? En este caso tenemos aquí punto 1, punto 2. ¿Qué tal si pongo por acá muy lejos un punto 3? ¿Sí? Este punto 3 va a ser más fuerte que el punto 2 y el punto 1 o más débil que los dos puntos anteriores. Más fuerte, Más fuerte va a ser, ¿por qué? Más fuerte. porque está más lejos, necesita más fuerza. No, no se olviden, es al revés. Si ven aquí la fórmula que tenemos, la distancia que está dividiendo, Sí. cuando en una fórmula algo está dividiendo, significa que es inversamente proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que mientras más grande es esto, sí, la fuerza es más pequeña. Entonces, mientras la distancia sea más grande, la fuerza que va a tener va a ser menor, ¿sí? Ay, Hagan cuenta como estas partículas como imanes. Si los imanes están más lejos, ¿va a existir más fuerza o menos fuerza? Menos. Menos fuerte. menos fuerza. Menos fuerza, exactamente. Entonces ahora, estos imanes mientras más cerca estén, va a existir más fuerza. Entonces, para no estudiar punto por punto, ¿sí? Porque yo puedo poner infinitos puntos en toda esta parte de campo eléctrico, ¿sí? Para no estudiar así como nosotros estudiamos vector por vector. ¿Recuerdan cuando ya habían 3 puntos, 3 cargas y ya se hacía complicado estudiar con vectores? Sí, Y para no estudiar todos los puntos que existe, pues se crea el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? Sí, vamos a ver qué es el campo eléctrico en sí. El campo eléctrico va a ser, ¿sí?, un espacio donde Q1, ¿sí?, va a tener, bueno, del espacio donde va a existir una fuerza de atracción. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo pongo un punto por aquí, ya no va a existir atracción con esta carga Q1 que tenemos aquí. ¿Sí? Eso es lo que me explica el campo eléctrico. ¿Qué hicieron los físicos con esto del campo eléctrico? Muy bien, pusieron aquí un punto, me generó esta fuerza. Excelente. Ahora, dijeron, vamos a poner un punto más alejado, este punto de aquí. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la fuerza? Pues la fuerza va a ser menor porque se está alejando. ¿Sí? Y vamos a poner una fuerza aún más lejos, vamos a ponerle por aquí. Y vieron que la fuerza en ese punto, pues, es casi nula, casi cero. ¿Sí? Entonces, vieron los límites donde el espacio, ¿sí?, de mi carga ya no va a tener fuerza, donde ya no va a actuar, donde ya no va a existir una fuerza de atracción ni fuerza de repulsión, y a todo este espacio le llamaron campo eléctrico. ¿Sí? Todo esto va a existir campo eléctrico en todo este espacio de la carga Q1. ¿Sí? ¿Cómo se hizo eso? Con el estudio aproximado de los vectores. ¿Y para qué me sirve yo saber el estudio del campo eléctrico? Pues me sirve para
resumir en 4 ecuaciones todo lo que es electricidad. Y esas 4 ecuaciones pues ya vamos a estudiar próximamente. Y son las ecuaciones que prácticamente Michael Faraday realizó para poder explicar toda la parte de electricidad en 4 fórmulas resumidas. Hace menos de 50 años nosotros teníamos más de 20 fórmulas para estudiar electricidad. Actualmente pues las 4 fundamentales nos sirven para todo eso. ¿Sí? Yeah. Tienen tal vez continuar con la clase. Estas líneas o esos vectores que nosotros acabamos de estudiar aquí, ¿sí? La que me representa las fuerzas de electrostática, o bien de repulsión o bien de atracción, y por ende el dibujo de todas las líneas me dio el campo eléctrico que tiene, a mí me sirvió para poder realizar las líneas que se llaman líneas de fuerza. ¿Dónde están representadas estas líneas de fuerza? Ustedes tienen el libro en la página número 44, ¿sí? El concepto en sí de lo que es una línea de fuerza, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con esas líneas de fuerza? ¿Cómo se entiende? En este caso, estas líneas de fuerza sí se pueden calcular incluso hasta cuántas líneas puede tener. Nosotros podemos hacer ese cálculo de cuántas líneas, cómo se está comportando, pero en este caso, en la clase pues, prácticamente de física, solamente nosotros debemos saber que existen estas líneas, ¿sí? Estas líneas representan a todo el campo eléctrico. Cuando sea una carga negativa, pues estas líneas van a salir. Cuando sea una carga positiva, estas líneas van a entrar, ¿sí? Y tenemos 3 ejemplos principales aquí. Cuando nosotros tenemos positivo o negativo, ¿sí ven que las líneas se empiezan a atraer? Sí. Sí, eso es la interacción entre los 2 campos eléctricos que tenemos aquí. De esta carga tiene un campo eléctrico y la carga negativa tiene otro campo eléctrico. Entonces estas líneas de aquí empiezan a interactuar y debido a este campo eléctrico que nosotros estudiamos, este campo eléctrico es un campo inventado, ¿sí? Es un campo simplemente para nosotros poder entender la fuerza, para que parte de algún lado. Ya saben que todo en la física necesita una explicación, más que todo necesita una fórmula, una ecuación para que valide. Entonces este campo eléctrico valida todo lo que es la fuerza electrostática. Entonces aquí tenemos, miren, positivo y negativo pues se atraen y las líneas se comportan de esta manera. Cuando tenemos 2 cargas negativas, en cambio, se van a empezar a alejarse. Entonces si ven las líneas están empezando desde el campo eléctrico a entrar sobre ellas mismas, ¿sí? Entre las 2 cargas, ¿sí? Ni siquiera se topan, aquí no se van a topar nunca, ¿sí? No se van a topar nunca. Y en este caso tenemos las cargas negativas, digo, las 2 cargas positivas, en este caso va a pasar lo mismo, ¿sí? No se van a topar, sino que estas líneas se van a ir se van a abrir entre ellas mismas y no se van a topar, ¿sí? De aquí, este es el concepto principal para que nazcan todo lo que es la fuerza electrostática, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las imágenes, por favor no se olviden. Cuando tenemos carga positiva negativa se atraen y las líneas se comportan de esta manera. Y siempre va a ir, ¿no es cierto?, de un lado positivo a un lado negativo. Sí, aquí la segunda pregunta cuando ya regresemos de sus pruebas, ¿sí? De una carga negativa, las líneas de fuerza, ¿van a salir o van a entrar? Aquí tienen el gráfico, ¿sí? Mucho ojo con este gráfico, por favor. Pasarán al cuaderno este gráfico para que ustedes tengan para estudiar. Ahora, una vez que ya estudiamos las líneas que tiene en nuestra parte de campo eléctrico, ¿sí? Cómo se representa el campo eléctrico, nosotros ya vimos que se representa mediante vectores que tenemos aquí. Si estos vectores es el espacio de campo eléctrico, nosotros vamos a calcular ahora la intensidad, ¿sí? ¿Cómo se calcula la intensidad de este campo eléctrico? Nosotros tenemos en la página número 45 de su mismo libro, ¿sí? En la página número 45, nosotros ya tenemos la fórmula. En la página número 43, ¿sí? En la página 43 nosotros ya tenemos la fórmula para nosotros calcular esta intensidad. ¿Cuál es esa fórmula? La que tenemos aquí, ¿sí? La intensidad del campo eléctrico se calcula de la siguiente manera. Si tenemos la misma constante que teníamos en fuerza electrostática, tenemos la distancia a la que se encuentra, ¿sí?, una carga, y tenemos la carga a la que estamos estudiando. ¿Sí? En este caso estamos estudiando la carga Q1. O también se puede llamar de la misma fórmula, simplemente, como fuerza, ¿sí?, dividido ¿para qué? Para el punto en el que nosotros estemos estudiando o la carga que nosotros estemos mirando, ¿sí? Tenemos las dos formas que expresa la ecuación. Ya saben, esta ecuación se realizó mediante todo el estudio de campo eléctrico. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el ejercicio que nosotros tenemos de deber
En la página número 45, pues simplemente vas a encontrar la intensidad de este campo eléctrico, ¿sí? En relación a estas dos fórmulas que tenemos aquí. Ujú.